Una frutita por aquí, unos ricos croissants por allá. ¿Por dónde empezamos, Sandra? Hola amigos, qué bien sienta un buen desayuno antes de ponerse a caminar, y sobre todo envueltos por este marco natural que es la playa de Odeceixe. Desde el Miradouro da Maravilla podemos echar un vistazo a esta orilla bañada de un lado por las aguas del Atlántico de la ribera del Seixe, que aquí viene a desembocar, y de otro lado por los primeros tímidos rayos del sol del amanecer. Realmente todo este paseo que acomete la subida por el acantilado sur es un bello balcón a esta playa que siempre suele ondear la bandera azul al poseer ejemplares criterios ambientales, educativos, de seguridad y de accesibilidad. Por su parte, con la marea baja es más sencillo alcanzar la apartada playa de As Adegas. Quizá por eso sea una de las 6 playas oficiales de Portugal donde se puede practicar el nudismo. Todavía hay espacios más recónditos contiguos a este en los que buscar intimidad, aunque hay que salvar otra sucesión de salientes. A ese extremo de aquí lo llamaremos Carramachao, pero solo por encontrarse paralelo a un lugar que recibe el mismo nombre. Colocándonos un poco más a su altura, podemos obtener unas bonitas vistas a esta extensión de arena aislada de Praia de Odeceixe. Al otro lado, damos con un entrante más encajonado, donde las gaviotas buscan las crestas que se adentran en la orilla para escapar de la sombra y así templar sus cuerpos a un sol que empieza a calentar. Carramachao impresiona también desde su otro flanco. A continuación, la senda toma algo de distancia con el perfil acantilado y nos dirige entre la típica vegetación costera de estas lindes, hasta el siguiente hundimiento de terreno. Para nosotros será el Coido de Guincho al encontrarse muy cerca de un lugar homónimo. Aquí, varias familias de cigüeñas encuentran ideales complejos residenciales. Reanudamos la marcha por los caminos de arena más interiores, elevándonos débilmente sobre el terreno a medida que la orografía se abre a un espectacular perfil acantilado. Las costas de Carreallén, Amoreira, Monteclérigo y sobre todo la Ponta de Atalaya destacan en las panorámicas. Ahora avanzamos para salvar el paso de un pequeño arroyo mediante una pasarela de madera y llegar al próximo entrante. En este lugar nos sorprende una maroma e incluso una tosca escalera que a buen seguro utilizan algunos pescadores para alcanzar los mejores sitios para echar la caña. En realidad no deberíamos extrañarnos, pues en las 4 etapas anteriores ya hemos presenciado pescadores en ubicaciones inverosímiles, casi tan temerarias como en la que se encuentra esta gaviota. Con todo, nunca dejaremos de admirar a estos profesionales y aficionados dedicados al mar. Una vez ladeado un tramo del dibujo de la cornisa y atravesada una espesura de tojo, adelfa y uña de gato, llegamos a la Bahía dos Tiros, una entrada natural del mar a la que va a desembocar el barranco de María Vinagre. Para evitar afrontar directamente este hundimiento de terreno, el trillo de los pescadores nos dirigirá al interior para realizar un rodeo, aunque hay quien se atreve a hacer frente a estas escarpadas pendientes para cortar distancias.
Nosotros no vamos a arriesgarnos, así que seguiremos el guión establecido por las señales azules y verdes. Por tanto, en principio, nos alejamos de la costa dirigiéndonos al este, adentrándonos en un pinar que no tardará en ser generoso y ceder sus tierras a parcelas agrícolas. En el lugar conocido como Montenovo, torcemos al sur para afrontar la vaguada del barranco de María Vinagre, que como se observa, por aquí es mucho más suave que el que se apreciaba en el litoral. Eso sí, el sol aprieta, y en asfalto todavía más. Superado el valle, el camino vuelve a orientarnos al oeste a la búsqueda del Atlántico. Pastos y cultivos se suceden entre pequeñas masas de pinares hasta que las señales se incorporan a una pista de arena. Señal inequívoca de que la brisa marina ya se acerca. Y así regresamos a la costa por los acantilados que rodean la playa da Quebrada, pero cuyo arenal apenas divisamos puesto que habría que asomarse con riesgo al borde. No obstante, el nombre de Quebrada cobra todo el sentido, ya que por aquí el perfil se muestra más irregular, con pequeñas subidas y bajadas y serpenteos del trazado que lo hacen más estimulante. Solo en ciertas ocasiones, el sendero nos permitirá el acceso visual a la orilla. A la espalda, el trazado no defrauda, añadiendo capas de salientes conforme avanzamos. Acto seguido, damos con un entrante que posee dos playas contiguas entre sí, apenas separada por varios bloques de roca. La más meridional es la playa de Bahía dos Tiros, la otra es la playa de Estebeira. Transitamos unos metros protegidos por una balaustrada de madera para aproximarnos más a este espacio. La presencia de una señora disfrutando con su perro de estos arenales nos confirma que es posible llegar allá abajo, por muy complicado que pueda parecernos. Con este fragmento del litoral nos despedimos del Atlántico en el día de hoy, ya que el camino nos dirige al interior para encarar los restantes 13 kilómetros de etapa. Por aquí iniciaremos transitando el monte de Estebeira, dejando a la derecha los pinares de Samuqueira y a nuestra izquierda la campiña de los lugares de María Vinagre y Brejo das Cancelas. Luego el patrón del paisaje alterna fincas con tierras de labor, pequeños huertos, zonas de pastos y acotadas masas de pinares. El camino en sí es agradable, de fácil tránsito, en el que apenas es perceptible la suavísima tendencia ascendente. Aunque a decir verdad, resultaría más satisfactorio si algunos pinos se arrimasen más a la pista para ofrecer algo más de sombra. Con todo, nos estamos acercando a Rollil, lugar por donde pasa el canal del riego de Mira, infraestructura que abastece de agua a estos campos agrícolas que reportan, entre otros productos, la patata dulce. Probaremos este rico alimento en el local Museo de la Batata Doce, a modo de acompañamiento a estas ricas brochetas de carne. Tras el almuerzo, navegamos unos 600 metros pegados a la carretera N120 y a la altura de una pizzería giramos a la derecha para incorporarnos a la Rúa das Pedras Petras. Dos bifurcaciones más tarde, nos incorporamos a la estrada da Carriallén, pista que nos saca de Rollil, mudando su firme de asfalto al de Zahorra, y que conforma una larga recta de casi 2 kilómetros de longitud carente de sombra. No es el mejor aperitivo para la sobremesa. Pero bueno,
Al menos el campo nos muestra buena cara plagado de crisantemos, margaritas, jaras o avena silvestre, entre otras especies de plantas. El pinar que aparece jalonando la parte final de esta recta no es nada generoso en sombra, aunque tenemos que decir que parte de la culpa es nuestra por transitar estas extensiones con el sol apuntando prácticamente sobre nuestras cabezas. La penumbra también brilla por su ausencia en el siguiente tramo, pero disfrutamos del forraje floreado de los prados, de la llamativa pose de un joven olivo y el detalle de colocar casetas en los pinos para dar cobijo a la avifauna. En estas coordenadas geográficas pasamos de la freguesía de Rollín a la de Algesur, momento en el que la flor blanca de la jara comienza a ganar presencia en el manto arbustivo. Realizando un alto en el camino, escudriñamos al suroeste, en el horizonte, las casas de la urbanización de Espartal, situadas justo en el margen izquierdo de la ribera de Algesur. Por allí circularemos en la jornada siguiente para regresar de nuevo a la costa. Luego de atravesar otros cientos de metros por estos campos y muchos más alicientes, topamos con las instalaciones del Camping Serrao, un complejo que presume, por un lado, de su proximidad a las playas de Amoreira y de Arrifana, y por otro lado, de estar ubicado en un sitio ideal para los que buscan tranquilidad y relajación. De esto último damos fe tras haber recorrido varios kilómetros de solitarios campos. Después del camping rebasamos las casas del lugar de Mariares y comenzamos a presenciar el hundimiento de la orografía que conforma parte de la cuenca hidrográfica de la ribera de Algesur. Aldea Bella y Palacín son algunos de los núcleos urbanos que salpican esta zona. Cerrando el horizonte al este se dejan ver ciertas cumbres de la Sierra de Monchique. A partir de aquí, nosotros también nos hundimos junto con el terreno, y entre la espesura de pinos y eucaliptos ya se dejan ver las viviendas de Algesur. Al poco lo hace su emblemático castillo coronando el bien nombrado Cerro do Castelo. Pronto subiremos a visitarlo. Pero antes vamos a dar un poco de cariño a estos perrillos que nos reciben en una carrera y a continuación soltaremos el lastre de las mochilas en el alojamiento, pero atendiendo a las localizaciones que salen al paso antes de llegar a él. En este sentido, una vez finalizado el descenso, alcanzamos la ribera de Algesur, que justo a esta altura se nutre de las aguas de la Ribeira de Arieiro. Navegaremos por el margen izquierdo del río, remontándolo hasta al llegar al casco histórico de la urbe. En la otra orilla se sitúa la parte nueva de la localidad, que empezó a levantarse tras la catástrofe del gran terremoto que aconteció en 1755. Por la rúa Doctor Viriato Franca llegamos al edificio del Museo Municipal, del siglo XIX. Frente al mismo se encuentra el mirador Largo do Pelourinho, donde se alzan las esculturas conmemorativas de la muerte del infante don Enrique, conocido como el Navegante. A continuación, descendemos por la rúa João Díaz Méndez hasta alcanzar la orilla del río, hasta un azulejo que nos cuenta que aquí existió un antiguo puente medieval que se destruyó en 1947 debido a una inundación. No ha quedado nada de él, ni buscando debajo del agua. El que hoy lo sustituye se construyó en la segunda mitad del siglo XX empleando arcos rebajados. Nuestro alojamiento se encuentra en la parte nueva de Algesur, así que cruzamos el río y atravesamos la llanura aluvial agrícola, donde no cesa la producción para abastecer a la variada oferta de su mercado municipal. Una vez llegados al alojamiento, soltamos lastre y regresamos al casco histórico para subir al castillo. Y lo hacemos tomando primero la empinada calle Rúa Costa do Castelo, una arteria donde no pasan desapercibidas las viviendas de arquitectura tradicional embellecidas con el representativo color azul. Salimos al extrarradio occidental de Algesur y viramos al norte por la rúa Don Paio Pires Correia, rodeando el Cerro do Castelo hasta llegar al monumento histórico que lo corona.
El complejo es de orígenes islámicos, construido por los bereberes en el siglo X para proteger a la localidad y al puerto que aquí se emplazaba. Sí, amigos, un puerto, ya que se dice que en aquella época la ribera de Algesur era navegable y este cerro quedaba atrapado entre sus aguas casi como un islote. No fue hasta el terremoto de 1755 cuando se provocó el cambio de la carga del caudal y por tanto la imposibilidad de entrada de navíos. Por su parte, los cristianos conquistaron el castillo a los musulmanes en el año 1249 y le fueron realizando algunas modificaciones en los siglos posteriores para mejorar la defensa. Del legado islámico todavía se mantiene esta cisterna abovedada construida entre los siglos XI y XII con el fin de almacenar las aguas pluviales. El castillo se abandonó entre los siglos XV y XVI por falta de valor estratégico, quedando prácticamente en el olvido hasta que a lo largo del siglo XX se ejecutaron labores de restauración que han sabido mejorar y mantener el aspecto hasta el día de hoy. Para terminar la jornada descendemos por la otra vertiente del cerro, donde topamos con el Museo de Arte Sacro y la Iglesia de la Misericordia. Esta última construida en el siglo XVI, aunque reconstruida en el XVIII tras los deterioros sufridos por el dichoso y ya familiar terremoto de 1755. Algesur, la joya escondida del Algarve, nos ha dejado un buen sabor de boca. Pero todavía la saborearemos más con una suculenta cena en la que probamos el pulpo de la costa vicentina con patata dulce. Toda una delicatessen para irnos a dormir como niños. Hasta la próxima.